Muy buenas tardes y este es un momento para disfrutar en familia mientras nos vamos preparando. Vamos a ir presentándonos, diciendo quiénes somos, de qué casa, a qué casa pertenecemos. Lo primero que les decimos es que estamos transmitiendo en directo desde la página de la iglesia Tiempo Nuevo, que está ubicada en España, en provincia de Málaga, en la ciudad de Fuengirola. Si bien la iglesia en estos momentos permanece cerrada, cualquier cosa que tú necesitas, deja un mensaje, un comentario en esta transmisión. Nos vamos a presentar porque hoy vamos a trabajar en familia, así que a los que nos están viendo y se están conectando, que se reúna la familia, ¿sí? Los niños también tienen que escuchar la palabra. Y hoy, así que vamos a aprovechar con Sebi, que vamos a traer la palabra en representación de nuestra casa, que es la Iglesia Tiempo Nuevo. Entonces, mi nombre es Débora. Yo soy Sebastián. Y vamos a compartir con ustedes unos minutitos, una breve meditación, pero que es muy acertada en estos tiempos. Estamos viendo que ahí se ha conectado nuestro diácono José Antonio y la diaconisa Esperanza. Les damos un saludo, abrazamos a todos los que se conectan y la verdad que extrañamos mucho el no poder vernos, el no poder compartir allí en la iglesia, pero sabemos que somos el templo de Dios, nosotros somos casa de Dios, cada uno en este cuerpo que Dios nos ha dado, y representamos a la iglesia de Cristo en el mundo, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Entonces dijimos que nuestra iglesia es la casa Tiempo Nuevo, y Sebi va a decir dónde se encuentra para que quien quiera apuntar la dirección cuando todo esto acabe y nos quiera visitar y quiera ir a hacer un compromiso con el Señor, nos van a poder visitar. ¿La dirección cuál era? Plaza de los Niños, bajo 3, en Fuengirola. Muy bien, en Fuengirola, una ciudad ubicada en la provincia de Málaga. Nuestra pastora, que no le hemos dicho el nombre de la pastora. Nora Esperandio. La pastora Nora, le damos un abrazo desde aquí, desde nuestra casa. Y hoy tenemos una palabra para meditar que como verán luego mientras vamos haciendo la transmisión, dice Jesucristo, habíamos puesto en el anuncio, Jesucristo es mi pastor. Jesús es mi pastor, Jehová es mi pastor. Un salmo conocido que se encuentra en el Salmo 23. En el Salmo número 23. Un salmo que a veces utilizamos para lo económico, para decir el Señor es mi pastor, nada me faltará, para cosas quizás materiales. Es un salmo que es utilizado también en funerales, ¿no? Pero la palabra de Dios no es específica para esto, es para lo económico, esto es para cuando alguien fallece. La palabra de Dios nos alienta para todo momento. Entonces lo que nosotros queremos compartir en este día es que esta palabra nos tiene que abrazar, que Jesús es nuestro pastor. Pastor significa un guardador, un guarda. Así como Él es nuestra pastora, que nos guarda, es la guarda de nuestra alma, es la que va a hacer que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y de ver las cosas y que llevemos nuestros pensamientos a lo espiritual, al espíritu, que es aquello que está conectado con Dios desde el principio. Saludamos al hermano Alberto también y a los que se van conectando. Vamos a empezar con una pregunta, ¿sí? La pregunta dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Esta pregunta la hace el salmista David en el Salmo 121, en el capítulo 1. Y la respuesta es, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y todo lo que disfrutamos lo hizo el Creador, que es Jesús. Hola, la maestra Cecilia. Aquí estamos en familia. Entonces,
Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo este Salmo 23. El Salmo 23 que no solo me habla para la abundancia, el Salmo 23 me habla para la abundancia económica, una vida abundante, una vida espiritual abundante, cosas que tengo que abrazar. Saludamos al pastor Facundo desde Madrid, un saludo a toda la iglesia. Madrid está siendo muy azotada, es una ciudad muy azotada por este virus y pedimos y clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón es que España y el mundo entero pueda salir victorioso y con las medidas y con la inteligencia que Dios ha dado al hombre podamos salir de esta pandemia. Entonces, yo hoy más que nunca les decimos, abrace este Salmo 23. ¿Sí? Sebi está preparado para leer el Salmo 23. Así que todos los niños que nos están viendo, su tablet, su Biblia, ¿sí? Vamos a leer el Salmo 23. Bendecimos a Leticia, Miranda y al hermano Alberto, creo que lo habíamos saludado. Sí. Amén. Sí, fuerte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Entonces, el Salmo 23, para quienes recién se conectan, ahí tenemos a la abuela de Sebi y a mi madre desde Italia. Bendecimos a Italia también, país que está siendo azotado. Bendecimos a la iglesia de May Churriana. Muchas bendiciones a la pastora que se ha conectado. Entonces, para los que recién se conectan, abrimos la Biblia o seguimos el Salmo 23. Entonces decíamos que el Salmo 23 nos da la figura de un pastor, ¿sí? David era un pastor de ovejas. Antes de ser un rey, antes de ir ahí y ponerse fuerte con Goliat, David era un pastor, cuidaba corderos, ¿sí? Y como les decíamos al principio, ¿sí? Habíamos dicho que un pastor era un cuidador, un guardador, ¿te acuerdas? Un guardador, quien guarda, quien cuida así de las ovejas. Y Jesucristo, él a sí mismo, ¿sí? Se mostró como un pastor. Jesús vino a guardar y a cuidar de su redil, de su rebaño, de sus ovejas, de su pueblo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir el trabajo del pastor, ¿sí? El trabajo del pastor de ovejas. Este que trabaja ahí, ¿no? En el campo y se lleva las ovejas. El pastor, ¿sí? Tiene un trabajo muy arduo. El primer trabajo de un pastor es que las ovejas lo reconozcan su voz y sepa que él les está dando órdenes, ¿sí? Lo mismo nosotros tenemos que aprender a oír la voz de ¿quién? De Dios. La voz de Dios, ¿sí? Es necesario que nosotros aprendamos a distinguir que el que nos está hablando es Dios. Habíamos hablado la semana pasada cuando había compartido una meditación que hay una verdad. Esa verdad es la que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios a través de un padre, a través de los pastores, de los maestros, de los apóstoles, de los evangelistas, de todo el cuerpo que trabaja para la edificación de los santos, para la edificación de su pueblo, como dice en Efesios. Entonces, un pastor de ovejas trabaja de diferentes formas según la época del año. ¿Cuántas estaciones tenemos en el año? 4. Invierno, verano, otoño y primavera. Muy bien, entonces,
Si en primavera un pastor, cuando el tiempo es cálido, las temperaturas son agradables, dice que los pastores sacan el rebaño, ¿sí? Sacan a pastar a las ovejas, nacen los corderos, ¿sí? Las esquila. Y dice que también buscan, ¿sí? Siempre está buscándole un lugar adecuado, ¿sí? Y que también tengan agua. Y el Salmo 23:2, ¿qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús, Dios, ¿sí? Dios también nos da agua. Dios también busca que tengamos lugares donde reposar, donde reconfortarnos. Para nosotros, un lugar para reconfortarnos sería una casa, una iglesia, ¿sí? Estar unidos al cuerpo de Cristo. No ahora en una iglesia, pero aunque ahora no estamos yendo a la iglesia, estamos unidos así virtualmente en las redes, en los grupos, dándonos apoyo. Pero cuando todo esto termine, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a nuestra casa, pertenecemos a una casa. Si bien la iglesia la representamos nosotros, cada uno de nosotros, todos no tenemos que dejar de congregarnos, ¿sí? El estar congregado es también estar unidos al cuerpo de Cristo. Y dice que también busca aguas. El Señor dice que nos da aguas de reposo. El agua de reposo se encuentra en su palabra. La palabra es la verdad, es el agua que me va a vivificar, que me va a purificar, ¿sí? Así como la oveja necesita beber, nosotros como ovejas del Señor necesitamos beber del agua divina. Luego, cuando pasa la primavera, ¿sí? El pastor tiene otro trabajo a desempeñar mucho más fuerte, ¿sí? En el verano. El verano es muy crudo, tiene muchas temperaturas muy altas, entonces dice que los pastores buscan lugares altos, que sean frescos para llevar a las ovejas a pastar, ¿sí? Que estén también a buscarles sombra, cuando hace mucho calor dice que las ponen en cuevas, las resguardan, ¿sí? El pastor, ¿sí? Protege, dice, y tranquiliza a las ovejas. Las ovejas cuando escuchan, las ovejas tienen como un carácter un poco que se pierden enseguida. Ellas necesitan siempre estar ahí, marcándole el paso, como diríamos. Entonces dice que el escuchar, pero primero tuvieron que aprender a escuchar la voz del pastor. Dice que el escuchar la voz del pastor, dice que las tranquiliza. ¿Sí? Las tranquiliza cuando escuchan quizás que hay alguna hiena, algún lobo, claro, ¿sí? Entonces el pastor sabe que está ahí, entonces le hablan y ellas se tranquilizan. Nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Cuando estamos azotados por estrés, por angustias, falta de trabajo, ahora estamos pasando muchísima prueba, ¿sí? Vamos a pasar momentos muy duros para muchos en lo económico, pero por eso les decía, no les voy a traer una palabra que diga que Jesús es mi pastor para lo material. Dios proveerá de todo, pero lo que Jesús es mi pastor es para mi alma. Para que en este momento donde las familias nos vamos a encontrar expuestas al máximo de nuestras capacidades de poder resistir y de sobrellevar tantos gastos, nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios y las que son eternas, las que son espirituales. Todos vamos a tener que pagar impuestos, nos retrasaremos en muchísimas cosas, pero el Señor nos va a dar el camino, ¿sí? El Señor es mi pastor también en estas cosas, pero primero si yo creo para lo que fui llamado, para lo que Dios quiere hacer conmigo. Y Sebi, ¿por qué no lees el Salmo 23:4? El 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. ¿Ven? La Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Puedo atravesar como las ovejas, escuchar la voz del lobo, la hiena que está ahí que me quiere atacar, pero dice que el Señor nos da protección, ¿sí? Aunque ande en valles de sombra, ¿sí? En oscuridad. Por eso esa búsqueda de la palabra, esa búsqueda del agua, ¿sí? El agua en la palabra, la que me va a abrir mi pensamiento, mi forma de ver las cosas,
¿sí? La que me va a enseñar a vivir en la fe de Cristo, la fe de Jesús, y tener fe en Dios y creerle a Dios, ¿sí? Luego, pasado el verano, llega el otoño. Muy bien. En el otoño también es una fase ya donde el clima va cambiando, donde ya el trabajo es diferente, ¿sí? Se va acercando las temporadas frías, donde en el invierno dice que las ovejas están siempre al resguardo, ¿sí? en sus establos. Entonces, es una tarea muy ardua esta, la del pastor. La del pastor de ovejas y la del pastor de seres humanos, de hombres, de mujeres y de niños, ¿sí? De esto de guardar. Dice que también cuando terminan las cosechas, las vendimias, dicen que el pastor lleva a las ovejas a estos lugares porque comen, ¿sí? Lo que ha quedado de los cereales y de las vides. Entonces, fíjense que el Señor siempre está también buscando la forma de que nosotros podamos alimentarnos bien, ¿sí? Entonces, este es un tiempo en estas semanas que estamos viviendo donde si ponen el Facebook, si ponen Instagram, redes sociales, no falta la palabra. Hay muchísimos pastores, muchísimos hermanos que están predicando la palabra de Dios. Es porque están dando un alimento al espíritu, ¿sí? Así como el pastor de las ovejas le busca lo mejor de las tierras y llevarlos ahí a donde hubo cereales y que ellas puedan alimentarse, aprovechemos todo este tiempo para prepararnos, ¿sí? Para preparar nuestro espíritu, nuestra forma luego de sobreponernos a todo esto, ¿sí? Porque en algún momento terminará, saldremos victoriosos porque Dios nos dará victoria, ¿sí? Victoria en que saldremos posicionados con más fe, nos hará crecer, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Tenemos que pensar que estas son cosas que si bien parece que nos van a hacer decaer, pero es como una patadita en el trasero, ¿sí? Que nos van a impulsar hacia adelante. Entonces el Señor quiere que nosotros, ¿sí? Avancemos. Vamos a saludar a Marcos y a Belén, ¿sí? Que nos están viendo junto con la diaconisa Nancy y el evangelista. Así que un besito ahí a las abejas de Tiempo Nuevo, que ya retomaremos. Por eso está Sebi acá, para que vean que los niños es importante. ¿Sí? Este es un paréntesis que hago. Nosotros en la iglesia trabajamos en discipulado y entonces queríamos preparar esto entre los dos. Que también íbamos a la radio. Claro, y también hacíamos radio, pero bueno, así que a prepararse todos en familia. Ahora, quiero que veamos lo que es Jesucristo, ¿sí? Vamos a dejar al pastor de ovejas, vamos a ver lo que es Jesucristo con su pueblo. Dice que en Juan, vamos a buscar Juan, al final, ahí Juan 10, el número 10, y dale ahí al 1. Los invito a abrir la Biblia o a apuntar, ¿sí? Para luego, en Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 10, y lo voy a leer. Dice, Juan 10, voy a leer el versículo 3 al 5, dice, el pastor, ¿sí? Está hablando de quien va a las puertas del redil, ¿sí? Y las va a buscar, ¿sí? Está hablando acá de un pastor, como el que veníamos hablando, dice, las ovejas oyen su voz, lo que habíamos dicho antes, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esto es un ejemplo. También el Señor, muchas partes dice que el Señor va delante nuestro, ¿sí? Nosotros no vamos delante. Si nosotros vamos delante del Señor es porque hay algo que estamos haciendo mal, ¿sí? Nosotros tenemos que ir detrás. El Señor va delante porque Él es el que va abriendo el camino, ¿sí? Él es el que nos va llevando paso a paso, mostrando el camino. Él es el que sabe, Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector, Él es el que va adelante. Y nosotros vamos a escuchar la voz de Él. Y dice que el pastor dice, a todas le pone un nombre. Un nombre. Un nombre para nosotros es un propósito. Tener un propósito es algo que vamos a desarrollar en el camino del Señor, para la obra del Señor, para esta edificación de los santos que hablábamos al principio, ¿sí? El Señor
aparte de tener nosotros un nombre que nos han puesto nuestros padres, tenemos un nombre, ¿sí?, que ha sido dado por el Padre Celestial. Entonces, nos pone un nombre, nos llama, le reconocemos la voz de Dios y Jehová va delante de nosotros. Vamos a seguir más adelante, ¿sí? Yo no suelo ir a muchas partes de la Biblia. Con estos dos es donde nos vamos a quedar. Salmo 23 y Juan 10. En Juan 10, 11, ¿qué dice Juan 10, versículo 11? Yo soy el buen pastor de su vida por las ovejas. Amén. El buen pastor. Acá Jesús le dice, ¿sí?, estaba ahí dando una enseñanza. Yo soy el buen pastor y yo doy la vida por las ovejas. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Se sacrificó. Se entregó en sacrificio, ¿sí? Dio su vida en una cruz, en un madero, por las ovejas. Ahí ven la protección de Dios. Él va adelante. Luego, en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y en el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor no solo se preocupa por este grupo, los que estamos en el redil, en el rebaño, los creyentes, los que estamos viviendo la vida tal como el Señor quiere que vivamos o la estamos aprendiendo a vivir. Pero hay gente que quizá nos está viendo y dice, ¿y yo en qué parte estoy? Pues tienes que unirte al grupo al nuestro, ¿sí? A donde el Señor quiere que tú bebas de esta agua. No quiere decir que Él no te dé, pero hay muchas más bendiciones si tú perteneces al grupo, al redil, a la casa de Dios, ¿sí? El Señor creó el mundo y todo lo que en él habita. Él creó al hombre, puso al hombre en la tierra. Él quiere que todas las ovejas que se encuentran dispersas se unan en un solo rebaño. Así como quiere una sola iglesia, ¿sí? Es lo mismo. Esta iglesia es la que quiere formar el Señor, con todas las personas que crean en Él, ¿sí? Él quiere cuidar de todos y nosotros tenemos que permitir, dejar ser cuidados por Dios. Él quiere ir delante nuestro, ¿sí? Él quiere llevarnos en sus brazos, ¿sí? Él quiere cargar con nosotros. Nosotros nos sentimos avasallados, agobiados, es una palabra de ahora, pero el Señor quiere quitar todas esas cosas, quiere que esta carga sea ligera, porque Él ya ha pagado por muchas cosas que pasan en el madero, como decía Sebi. En el sacrificio del Señor Jesucristo hubo muchísimas cosas que Él ya pagó. Por los errores, lo que comúnmente llamamos pecado. Pecar es errar. Todo eso que cometemos, el Señor ya lo pagó, ya lo perdonó y ya lo ha olvidado. Entonces, así como el Señor ha olvidado todo lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos sido, nosotros también necesitamos olvidarnos de esas cosas que a veces nos hacen tanto mal. Y para cerrar, ¿sí? Antes de cerrar, vamos a saludar. Nos está viendo Aida y me pone muy contenta. Aida, también una amiga, una hermana allí en Italia, ¿sí? Bendiciones a Aida. Meilan, también saludamos a Meilan, la diaconisa. Entonces, número 3, la tercera parte y la última. Quiero dejarles un mensaje. No estamos solos. El Señor va a pelear por su pueblo. El Señor pelea por su pueblo. No estamos solos. ¿Y por qué digo que no estamos solos? Vamos a buscar el Salmo 16. Dale ahí. En el Salmo 16, vamos a leer desde el versículo 6. ¿Qué dice? Del 6 al 9. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos,
y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Amén. ¿Sí? En el versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. No hay mejor heredad, no hay mejor herencia que el haber sido un coheredero con Jesucristo, ¿sí? Esa es nuestra herencia. Estar en los lugares altos, dice. Las cuerdas me cayeron en los lugares deleitosos, ¿sí? Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Nadie puede tener mayor privilegio que estar en la heredad con el Señor. Dice, bendeciré a Jehová, que aún en las noches me aconseja y me enseña en la conciencia. El Señor siempre usará puntos estratégicos. La conciencia es la que nos recuerda a quienes fuimos. Somos donde estamos conectados con Él. Dice, el 8 es el que les decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En la diestra dice que hay largura de días, hay eternidad. La eternidad no es cuando yo deje de respirar, cuando ya no esté en esta tierra. La eternidad es ahora, cuando yo comprendo lo que soy y lo que quiero ser y dejar a Dios hacer lo que Él quiere, cumplir su propósito, su nombre en mi vida, ¿sí? Él está a mi diestra, no seré conmovido, no seré movido, nada me va a quitar de este lugar. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ni hoy, ni mañana, ni en el futuro. No me va a faltar alimento a mi espíritu, no me va a faltar por añadidura a todas las demás cosas que yo necesito en esta vida, en esta tierra. Pero primero, las cosas del cielo, ¿sí? Dice, buscad primeramente, ¿sí?, el reino, el gobierno de Dios. Y lo demás dice que todo será añadido. No tenemos nada que temer como las ovejas, porque tenemos un buen pastor, tenemos un buen guardador. Así que recuerden el Salmo 23, que estamos vivos, que no es un salmo para solamente cuando hay alguien que ha fallecido, sino que es la palabra que tengo que abrazar todos los días. Porque Él está ahí para sustentarme y para guardarme y para cuidar de mí. Entonces, si nos estás viendo por primera vez, yo te digo que te acerques a este rebaño, a este redil, que busques una iglesia. Cuando pase todo esto, busca dónde tienes una iglesia cerca y pide que te enseñen a vivir esta vida abundante, a beber de estas aguas de reposo, porque son las de las mejores. No encontrarás un lugar mejor que en los brazos del Señor. Y recuerda que no estás solo y que el Señor va adelante. Así que les dejamos un saludo muy grande. Agradecemos a todas las personas que luego puedan compartir este mensaje y todas las palabras que nuestros hermanos también en la página han dejado, para que podamos alcanzar a muchas más ovejas, a muchas más personas. Les dejamos un saludo muy grande desde aquí de Benalmádena, en mi casa, que el Señor nos ha bendecido, y con Sebi nos despedimos hasta la próxima. ¿Nos saludar? Adiós, bendiciones. Gracias por los corazones.